Muy buenos días a todos, queridos amigos de Guatemala. Muy buenos días, Fernando. Muchísimo gusto y gracias por estar acá. Queridas autoridades, amigos diputados del Congreso de la República presentes en este evento, queridos amigos de Fundesa, no saben el gusto que me da estar aquí y el agradecimiento que tengo por esta invitación. Queridos amigos empresarios de las diferentes cámaras y bancos presentes, gracias, querido Bosco Valvé, gerente general de República Media Group, y a ti, Rodrigo, por haberme invitado. Queridos amigos de la prensa, señoras y señores, les saludo esta mañana con un enorme gusto. Quiero iniciar agradeciendo esta invitación, pero quiero decirles que vengo con una enorme ilusión a este evento, porque creo que puede marcar el inicio de un cambio y de un proceso. Ojalá que así sea. Para quienes me conocen, saben perfectamente que soy una persona que digo la verdad, que me soporto en la verdad y que digo las cosas muy directamente. Quiero pedirles anticipadamente esta mañana una disculpa si ofende a alguien mi verdad. Déjenme comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo imaginan ustedes que serán los aeropuertos dentro de 25 años? ¿Cómo creen ustedes que va a ser viajar por un aeropuerto en el año 2050? Yo imagino los aeropuertos como verdaderas ciudades aeroportuarias y centros logísticos estratégicos, extremadamente eficientes, tanto operacional como financieramente, interconectados con la más avanzada tecnología digital. Estos avances tecnológicos transformarán por completo los modelos operativos actuales, revolucionando la experiencia del pasajero. Los controles de seguridad serán más seguros, fluidos y eficaces, con menos procesos intrusivos y prácticamente invisibles. Los pasaportes y las visas digitales y el uso de otras tecnologías de avanzada van a sustituir las interacciones personales con diversos procesos, lo que va a liberar tiempo, incrementará la productividad y abrirá oportunidades de negocios. En el ámbito aéreo, visualizo un espacio multidimensional manejado con nuevas tecnologías de GPS, completamente libre de obstáculos, gestionado por esa misma tecnología de punta con la más alta precisión. Los sistemas de mantenimiento serán de reacción inmediata y van a contar con modernos sistemas de iluminación y ayudas de navegación tanto en tierra como en las aeronaves. Por supuesto que imagino una entidad reguladora fuerte, con autonomía operacional y financiera, separada de los aeropuertos, encargada de la vigilancia continua de los temas técnicos y de la seguridad operacional. Esta entidad tendrá atribuciones claras para regular y fiscalizar a los aeropuertos en materia operativa y de seguridad. Los controladores aéreos, por su parte, serán del más alto nivel técnico, con incentivos laborales que tienen que estar alineados a la productividad, y los centros de control radar van a ofrecer cobertura y exactitud inmaculada. Ante todo, imagino pasajeros que se sientan seguros y confíen en que las autoridades en todos los países a los que viajan priorizan en todo momento su seguridad. Nuestra Guatemala no puede promover turismo y aislarse de esta realidad cada vez más cercana. Pues la importancia en la influencia de los aeropuertos en el desarrollo de ciudades, regiones y países en que operan va a continuar en ascenso, impulsada por la evolución imparable de la industria aérea y la demanda creciente de viajeros exigentes en movilidad y en tecnología digital. No olvidemos la materia de sustentabilidad. Pienso en terminales aéreas autosuficientes energéticamente que suministrarán al transporte de carga, equipajes y remolques, así como a otros servicios en plataformas aeroportuarias, generando eficiencias y menores costos y emisiones. Los aeropuertos van a dejar de ser grandes infraestructuras
de control y de paso, para convertirse en verdaderas ciudades aeroportuarias, aerotrópolis, vinculadas a las ciudades con sistemas comerciales altamente interconectados entre sí y con las poblaciones circundantes. Esas aerotrópolis, que serán sujetas de crédito y financiamiento, aprovecharán una enorme clientela cautiva dispuesta al consumo y a nuevas experiencias para financiar la operación aérea, no viceversa. Imagino una Centroamérica interconectada por una red de aerotrópolis, donde las aerolíneas podrán atender de manera eficiente a un creciente número de viajeros que demandan y desean conocer o visitar varias ciudades en un solo viaje. Estos viajeros trabajarán fundamentalmente a distancia, sin necesidad de estar en una oficina tradicional, y se moverán bajo un esquema migratorio y aduanal único en la región, en la que transitarán como si se tratara de un tráfico doméstico con una efectividad mejor que la que vemos hoy incluso en la Comunidad Europea. Visualizo también un cambio en el enfoque de las autoridades aeronáuticas y en las cancillerías, eliminando paulatinamente el celo por otorgar permisos, libertades del aire y derechos de vuelo, pasando a priorizar la seguridad y a facilitar a los viajeros y aerolíneas. Asimismo, señores, no puedo visualizar la aviación en la región sin imaginar a una Centroamérica con una sola entidad aeronáutica, una sola entidad aduanal y una sola entidad migratoria similar a cómo opera la Comunidad Económica Europea. No puedo más que imaginar estas unidades, estas entidades únicas para la región, en estos campos, sirviendo los intereses de todas las naciones, y voy a explicarles por qué en algún momento. A estas alturas de nuestra historia, si no implementamos un conjunto de normas y un conjunto de políticas que haga viable esta visión, porque tecnológicamente podemos lograr complacer nuestras legislaciones, es que no estamos visualizando el futuro como lo debemos de hacer. Finalmente, considero que en este esquema de futuro, la participación de las aerolíneas, y escúchenme bien, o cualquier operador en los aeropuertos, no debe tener intereses financieros en los mismos. Nosotros debemos de quedar excluidos desde el principio, pero sí deben de ser tomados en cuenta, ya que los aeropuertos son la casa de las aerolíneas y deben adaptarse totalmente a la funcionalidad de la familia de aerolíneas y la tecnología demandada. Repito, cualquier esquema que se plantee en Guatemala hacia el futuro, las aerolíneas no podemos ser parte financiera de esa inversión, porque estaríamos mezclando nuestros intereses con los intereses del país. Dada la naturaleza del monopolio natural de los aeropuertos, la regulación debe garantizar la absoluta competitividad de estos, promoviendo su desarrollo eficiente en beneficio de los usuarios. Aquí, señores, radica el rol más importante del Estado sin sacrificar la propiedad de activos estratégicos para los mismos estados. La siguiente pregunta que quiero hacerles es: ¿estamos trabajando para hacer realidad esta visión, para lograr que nuestros aeropuertos sean así? Yo creo que tenemos que meditar si realmente estamos en esto. Permítanme hacer un breve repaso de lo que se ha estado haciendo en la región. Del lado de los países, en primer lugar, noto una inversión y desarrollo continuos. Es evidente que los aeropuertos vecinos tienen clara que mantener la competitividad en ellos y en una región dinámica es una tarea permanente
Y no podemos sacrificar la visión de futuro con un estatus que no sale de su problema actual. Por eso casi todos los países cuentan con un plan maestro futuro aeroportuario que está en marcha y que incluye diversas fases de ejecución. Mientras tanto, como guatemalteco, observo que Guatemala se debate todavía en qué y cómo hacerlo. Lamentablemente, mientras los demás avanzan, nosotros nos quedamos atrás. Estamos atascados en nuestra realidad actual, que como se describirá el día de hoy, es simplemente pavorosa. En segundo lugar, resalto la concentración de esfuerzos e inversiones de los países en seguridad y en el lado aéreo, es decir, en la operación de sus aeródromos y sus aeropuertos, sus espacios aéreos, incluyendo el robustecimiento de sistemas de alerta frente a tormentas eléctricas, controles aviares, animales, así como la vigilancia de todo tipo de accesos irregulares a plataformas, sin olvidar la tecnología y el medio ambiente. En tercer lugar, observo un esfuerzo permanente dedicado al mantenimiento de las infraestructuras y los equipos. Nunca había visto en 34 años de gestión los gerentes aeroportuarios, sabiendo que para las aerolíneas y para la seguridad son inaceptables continuar teniendo hundimientos en las áreas de plataforma, en posiciones de estacionamiento, defectos en pistas, umbrales corridos, los puentes de abordaje en mal estado o siendo utilizados para segmentación de tráficos, o las ayudas en navegación inoperativas que podría ser la causa de accidentes con costos millonarios y riesgo para los pasajeros. En Guatemala, hace 6 meses, no habíamos ni siquiera pagado la póliza de seguro de responsabilidad civil del aeropuerto de La Aurora. En cuarto lugar, destaco el esfuerzo por hacer más fácil la vida al pasajero. Fíjense que El Salvador y Costa Rica ya eliminaron el llenado de todos los formularios, de los tediosos formularios, que generan dificultad especialmente a adultos mayores, menores y quienes no cuentan con roaming, donde autoridades siguen exigiendo en áreas de aduanas y migración el llenado de estos formularios inocuos. Finalmente, en quinto lugar, es notable la inversión en la capacidad de la infraestructura aeroportuaria. Fíjense ustedes, entre Panamá, El Salvador, Honduras y Costa Rica han invertido en los últimos 5 años más de $1.500 millones en sus aeropuertos, con los que los 3 primeros países prácticamente están listos para duplicar su capacidad para recibir pasajeros. Costa Rica, por su parte, prorrogó su concesión a Aeris por 10 años, lo que favorecerá la modernización permanente del aeropuerto Juan Santamaría, con amortizaciones de las inversiones de capital a más largo plazo, garantizando con ello la sostenibilidad en costos para los operadores. Por acciones como estas, es que crece a pasos asombrosos la cantidad de visitantes a estos países y el claro entendimiento de los aeropuertos son la primera vista a la entrada, la tarjeta de presentación del país, por amor de Dios, misma que no puede seguir siendo más onerosa que nuestros países compañeros en la región de Sudamérica. Guatemala, por no dar un paso a la participación de capital y de la gestión privada, se ha privado de la oportunidad de crecer como lo han hecho nuestros vecinos. Hace 25 años, Liberia en Costa Rica era un aeropuerto donde yo aterrizaba en un Cessna Grand Caravan en una pista de tierra en Tamarindo. Gracias a la visión de los hoteleros de la región, hoy el aeropuerto de Liberia maneja más de 1.300.000 pasajeros al año. Y adivinen ustedes cuánto es la inversión en comercio, industria, hotelería y servicio y todas las áreas de influencia. Está aquí a la vecindad.
Para muestra otro botón, Punta Cana, en República Dominicana. ¿Qué era de eso antes de la participación privada de los aeropuertos? En cuanto a las aerolíneas, en Volaris nos hemos esforzado incansablemente para ofrecer una experiencia de viaje más fácil y accesible. Hoy, aunque ustedes no lo crean, estamos cumpliendo 7 años de haber iniciado operaciones en el país. Hemos adoptado la tecnología digital para brindar un servicio más eficiente, permitiendo que nuestros clientes gestionen todo su viaje desde la palma de su mano. Con más del 90% de nuestras ventas realizadas en línea y con una aplicación que tiene más tráfico en el sector turismo de México, hemos simplificado el proceso de reserva y el 96% de nuestros pasajeros ya no hacen check-in en los aeropuertos, sino en la palma de su mano, y así transportamos 33 millones de pasajeros al año. Hemos implementado equipos modernos como los e-boardings en aeropuertos como el de la Ciudad de México, que está atorado en un problema similar a los nuestros, lo que ha reducido la fila y el estrés de los viajeros. Gracias a estos esfuerzos, en poco tiempo, Volaris ahora es la segunda aerolínea más grande en Guatemala. Hemos transportado a más de 2.1 millones de pasajeros. Hemos hecho más de 20,000 despegues desde nuestra entrada en operación al mercado y quiero garantizarles que vamos a ser la aerolínea más grande en los siguientes 2 años en este país. Hablemos de seguridad aérea. Cosesna ha sido un actor clave implementando proyectos tecnológicos para mejorar la navegación y vigilancia en los aeropuertos de la región. Déjenme darles algunos ejemplos de inversiones en la seguridad de las operaciones aéreas que ha hecho este organismo regional. El Centro de Control Radar en el Aeropuerto Internacional San Óscar Romero de El Salvador, los centros de aproximación de aeronaves en las torres de control de los aeropuertos del Mundo Maya aquí en Guatemala y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, o la renovación total de los sistemas de navegación de los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber en Costa Rica. Es importante, señores, que Guatemala entienda que Cosesna es una entidad que le pertenece también a Guatemala y que se debe acercar a esa entidad para fortalecer la seguridad aérea, no solo en los países, sino en la estructura de regulación del país. Respecto al mantenimiento aeronáutico, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero Aeroman es una de las compañías más grandes del mundo en este ámbito. Se ha convertido en el líder de la industria aérea en el suministro y mantenimiento mayor para algunos de los principales operadores a nivel mundial, con una capacidad para dar servicio a más de 35 aviones simultáneamente en sus 6 hangares actuales, líneas de producción que de nariz a cola le dan mantenimiento a casi 2,000 aviones por año, incluyendo aerolíneas de Estados Unidos con certificaciones de la FAA, cosa que nosotros en Guatemala no podríamos hacer. Aeroman y CEPA en El Salvador logramos desde hace más de 35 años un acuerdo visionario mediante el cual el aeropuerto potenció sus áreas extraaeroportuarias, arrendando sus tierras a Aeroman, quien invierte en la ampliación de la plataforma para el movimiento y estacionamiento de aeronaves con las que el aeropuerto amplía su capacidad. Déjenme detenerme aquí. Debemos de sentarnos a revisar cuál es realmente el objetivo de las tierras que están alrededor del aeropuerto de La Aurora. Porque así el Aeropuerto Internacional San Óscar Romero eleva su atractivo y se convierte no solo en un aeropuerto, sino parte de estas ciudades aeroportuarias de las que les hablo. Tomando en cuenta esta experiencia, es esencial maximizar el valor estratégico de las tierras y de los aeropuertos en Guatemala, no solo en servicio de pasajeros, sino también en mantenimiento, en carga y otros aspectos para impulsar un crecimiento más rápido y sostenible.
definir la ruta del desarrollo aeroportuario en Guatemala e iniciar su implementación constituye, señores, la tarea más importante para la actual generación de ejecutivos, profesionales y técnicos, ya sean del ámbito público, privado o académico, vinculados a la industria aérea en Guatemala. No podemos seguir dándole un retraso. Es hora de iniciar los pasos necesarios para sacar a nuestros aeropuertos, a nuestros aeródromos de esta situación actual. Les insto a recordar que perseguir la perfección puede obstaculizar el progreso. Quiero hacerles un llamado a dar al menos 5 pasos concretos durante este periodo de 4 años que demuestren un avance significativo y, sin embargo, yo traigo hoy más de 15 propuestas que este país debe de implementar tan pronto como sea posible. Llevamos 6 meses de este gobierno. Lo recibí con una ilusión enorme. Los escucho cada día. Todos me dicen que entienden la problemática, pero señores, tenemos que actuar. No podemos seguir parados donde estamos sin hacer nada. Ya no son el gobierno de transición, son el gobierno a cargo y tenemos que tomar acción en los siguientes 3 años y medio. En esta área y en todas las áreas. Afortunadamente, déjenme decirles, contamos con un conjunto de lecciones aprendidas y buenas prácticas en la región que podemos aprovechar. Voy a hablar de algunas de ellas. Financiamiento aeroportuario. Quizás la mejor práctica en esta área provenga de nuestro vecino El Salvador. La institución autónoma a cargo de los aeropuertos, CEPA, escuchen, la institución autónoma, ¿qué significa eso? Pues que es sujeta de crédito, es sujeta de financiamiento, ¿ok? Emitió títulos valores hace unos años colocándolos en la bolsa de El Salvador en cuestión de minutos, respaldados por los ingresos tarifarios futuros del aeropuerto. A través de 3 emisiones sucesivas y un proceso transparente para los inversionistas, lograron obtener más de $100 millones, financiando así el 100% de una moderna terminal inaugurada en el 2021 que duplicó su capacidad en número de pasajeros. CEPA ha implementado una agresiva estrategia comercial que ha incrementado sus ingresos, lo que está financiando la mayoría de sus costos operativos del aeropuerto y lo posiciona para crecer sin incurrir en deudas. Segundo tema, los procesos. El Salvador también se ha destacado en este aspecto al implementar un proceso de migración invisible, eliminando los formularios físicos y digitales de aduanas y migración. Esto ha demostrado que es posible mejorar la capacidad de servicio y atención sin comprometer la seguridad y mucho menos violar la ley de embargos en el país. Se puede hacer mediante tecnología. Costa Rica se está preparando para adoptar esa misma práctica, por lo que es crucial que Guatemala siga su ejemplo lo antes posible. Hablemos de temas como servicio y gestión. Ustedes vieron el video. El aeropuerto Juan Santamaría ha sido reconocido por su excelente servicio al cliente, el aeropuerto más limpio de la región, tanto para pasajeros como para aerolíneas, gracias a una gestión de una concesión aeroportuaria eficiente. Además de mejorar la calidad del servicio, han duplicado la capacidad del aeropuerto y están adoptando tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia del pasajero. Todo esto mientras reducen las tarifas para las aerolíneas y los viajeros. En operaciones, Honduras inauguró recientemente una moderna terminal aérea internacional en Palmerola, con una inversión de más de $200 millones a través de una asociación público-privada. Esa inversión se complementó con la construcción de una carretera de 150 kilómetros,
lo que resalta la importancia de la conectividad entre ciudades y aeropuertos. Además, priorizó la seguridad al separar las operaciones de aviación general y comercial, un enfoque que Guatemala debe considerar seriamente en el futuro, como lo hicieron México, como lo hizo Honduras, como lo hizo El Salvador y como lo hizo Costa Rica en su momento. Finalmente, siempre en materia de lecciones aprendidas, volteemos a ver Tocumen en Panamá. Una empresa pública con un modelo de administración autónoma más orientado al sector privado, ha invertido $1.000 millones en duplicar la capacidad de su aeropuerto, convirtiéndolo en un importante centro logístico con instalaciones modernas que garantizan una experiencia sin estrés para los usuarios. Estas, señores, son las claves para desarrollar aeropuertos modernos que ofrezcan servicios de calidad y viajes sin problemas, ni costos excesivos para los viajeros y las aerolíneas. Son ciudades aeroportuarias en las que todos, la economía del país, la economía de la región, nuestras poblaciones y todos salimos ganando. Hay que tener clara la visión. No podemos improvisar. ¿A dónde queremos llevar a Guatemala al año 2050? Y con base en la experiencia, las mejores prácticas internacionales y las lecciones aprendidas de la región, déjenme proponerles abordar el desafío de elevar la competitividad del transporte aéreo y de los aeropuertos en Guatemala mediante 4 áreas. La primera, la rectoría de la actividad, que es fundamental. La segunda, el marco regulatorio. La tercera, la gerencia y operación. Y la cuarta, el fundamento y la viabilidad financiera del plan. Déjenme proponerles algunas actividades y tareas que debiéramos implementar en cada una de estas áreas. Primero, la rectoría del Estado de Guatemala. Definir claramente la rectoría del Estado es fundamental. Ninguno de todos los que estamos participando en este juego pretendemos que el Estado de Guatemala debe mantener en todo momento la rectoría sobre los aeropuertos y los aeródromos, así como la responsabilidad sobre los servicios públicos que prestan estos. Debo decir, es la rectoría. Esa facultad del Estado no puede ser ni transferible y la responsabilidad debe ser además indelegable porque somos miembros de un mundo que está interconectado, regulado y somos una industria regulada. La rectoría del Estado se debe plasmar en ordenamientos jurídicos claros que establezcan los límites y modalidades de participación de los diferentes actores públicos y en el futuro de los actores privados. Personalmente, creo que para potenciar el desarrollo de la mayoría de los aeropuertos de Guatemala, una gestión y operación directa del Estado es, en la etapa actual, no solo suficiente, sino también necesaria, a menos que tengamos las bases regulatorias que garanticen la operatividad con seguridad aérea. Tenemos tal desorden y tal desastre que no podemos sacar ahorita la rectoría del Estado de la Aurora y de ningún aeropuerto. Tenemos que establecer las bases primero. Para otros, principalmente, aquellos aeropuertos que atienden vuelos internacionales, en el futuro podemos definir un modelo mixto, con una participación parcial de operadores aeroportuarios internacionales, pero quiero decirles una cosa, esos operadores internacionales tienen que ser gente con experiencia. No nos puede volver a suceder lo que nos sucedió con las gradas y los ascensores. Si vamos a hacer una licitación para operar aeropuertos, tenemos que traer operadores de clase mundial, de referencia y que sirvan para operar el aeropuerto y no cometer el error que cometimos en el pasado. El crecimiento y el impacto regional sería de muerte para el país si traemos un operador sin experiencia.
Pero siempre, en cualquier modelo que se escoja, debemos de asegurar la rectoría del Estado. Porque el Estado tiene que garantizar la seguridad aérea. El Estado tiene que garantizar la eliminación de cualquier práctica monopólica y la competitividad y transparencia del país. La otra área en que la rectoría del Estado es indispensable es la relacionada con la regulación, la supervisión y la vigilancia de los servicios aeroportuarios y de las operaciones aéreas. La rectoría del Estado debe traducirse en un marco regulatorio sólido que dé certidumbre y promueva eficientemente los aeropuertos. Para ello se requiere un regulador del Estado fuerte e independiente, que no esté sujeto a los vaivenes presupuestarios y políticos, es decir, una entidad autónoma, operacional y financieramente hablando, con capacidad técnica de primer mundo. Para ello, tenemos que crear la Autoridad Aeronáutica de Guatemala. Es un refundamento de la Dirección de Aviación Civil con unas atribuciones totalmente diferentes y con una evolución total de lo que tenemos hoy. El segundo paso que debemos dar para avanzar con seriedad en la competitividad aeroportuaria del transporte aéreo de Guatemala es separar la actividad reguladora, de la actividad comercial y de la actividad operativa de los aeropuertos. Tenemos que separar esta nueva entidad aeronáutica de la gerencia de administración de los aeropuertos. Sencillamente la aeronáutica no puede ser juez y parte. Hay que sacar al zorro del gallinero, señores, porque si no, seguimos con corrupción y el regulador no es regulador, sino que se convierte en una entidad operativa comercial que está sujeta a una cantidad de riesgos que no permite que cumpla su función de regulador. La creación del operador aeroportuario de Guatemala constituye el tercer gran paso para que el Estado de Guatemala deba dar un andamiaje institucional moderno dentro del sector del transporte aéreo. Tenemos que crear como segunda institución un operador aeronáutico independiente, un operador aeronáutico. Hablé del regulador primero, ahora estoy hablando del operador aeronáutico, quien opera con responsabilidad única sobre la planificación, sobre la creación, administración, funcionamiento, explotación, mantenimiento y desarrollo de los aeropuertos y aeródromos públicos del país. Para garantizar la viabilidad de esa entidad, déjenme decirles, tenemos que crear una entidad que sea sujeta de crédito y financiamiento a futuro. Es imperativo en el corto plazo trasladarle los activos del país y de los aeropuertos a esa entidad, incluyendo esos aeropuertos, justipreciarlos y valorarlos comercialmente para otorgar a este operador aeroportuario no solo la viabilidad financiera, sino justipreciar para que pueda hacer en el futuro una concesión sobre la base del valor real de esos inmuebles y del valor real de lo que vamos a hacer. ¿Qué se va a aportar en el futuro? ¿Y por cuánto se va a aportar en el futuro? No puede hacerse si no tenemos una entidad donde aportamos los activos y arrancamos por ahí. La regulación, además, debe establecer los términos para su adjudicación en concesión si resulta lo más conveniente. Es necesario dotar a este nuevo organismo de autonomía administrativa y financiera. Es decir, no podemos crear una entidad que esté sujeta a los vaivenes políticos del país. Debe tener una junta directiva que incluya la participación del sector privado, porque eso es lo que le da viabilidad financiera para resolver autónomamente los asuntos de su competencia. Si no incorporamos a la iniciativa privada en eso, no es sujeto de crédito.
Si se establece esa entidad, será responsable de gestionar el financiamiento, emitir títulos, entre otras funciones financieras, y diseñar modelos de administración apropiada. No preveo que en esta entidad se administre en detalle todos los aeropuertos, sino que cuente con una junta directiva compuesta por consejeros independientes que defina el modelo de gestión adecuada para cada aeropuerto. No es lo mismo un aeropuerto que el otro. La primera tarea del nuevo operador aeroportuario debe ser elaborar un plan maestro para el desarrollo aeroportuario nacional, considerando las inversiones necesarias para los diversos aeropuertos secundarios, incluyendo el Aeropuerto Internacional del Mundo Maya en el departamento del Petén. Y aquí déjenme decirles, esto, señores, lo considero de emergencia nacional, dado el abandono actual, la imposibilidad de operarlo con jets de gran envergadura, la dificultad de crecer en infraestructura para el turismo y la pobreza en la que hemos condenado a las poblaciones alrededor del sitio más importante arqueológicamente hablando del mundo maya. Esto, señores, no tiene madre, como diríamos en México. No podemos condenar a esas poblaciones a ese nivel de pobreza teniendo las joyas que tenemos y teniendo la capacidad de desarrollarlo en una forma efectiva. La seguridad de las operaciones de aviación comercial, general y militar debe ser una prioridad absoluta. Es fundamental contar con aproximaciones seguras, torres de control confiables. Señores, estuve en la torre de control el día de ayer, no tienen ni sillas para trabajar. Ayudas a la navegación modernas, centro de control y radares actualizados, personal técnico altamente capacitado que priorice la seguridad y vigile las operaciones aéreas. Tomen a COSESNA como ejemplo, que maneje este aspecto de manera eficaz y cuenta con recursos para apoyarnos con una estructura administrativa súper eficiente. Es inaceptable que personas no autorizadas circulen en plataformas y pistas de aterrizaje, que aeronaves deban abortar aterrizajes debido a la presencia de animales en la pista. Señores, este país necesita un régimen de sanciones ejemplares para quienes incumplan con su deber y permitan situaciones de violación a la seguridad aérea. Es responsabilidad de todos los usuarios y operadores aéreos en Guatemala cumplir con las regulaciones y estándares de calidad del mundo, la OASI, las leyes de aviación civil, las normativas de la FAA, de ASA y los convenios internacionales de aviación como los convenios de Chicago y Montreal. Los aeropuertos son patrimonio de todos los guatemaltecos. Su correcto funcionamiento depende del apego a la regulación y los estándares internacionales, pero hay algo que quiero recordarles, y esto que no se les olvide, por favor. Mis hijos, los tuyos, tu familia, la gente que usa el aeropuerto, no puede ponerse en riesgo, porque en este proceso no podemos perder ni una sola vida humana. Separar por ley las responsabilidades en materia de regulación y vigilancia de las operaciones aéreas de aquellas relacionadas con la administración y operación de aeropuertos, como lo indiqué, es importante. La Dirección General de Aviación Civil debe dar paso a la creación de un regulador autónomo aeronáutico. Esa entidad se tiene que encargar de normar, vigilar, regular, fiscalizar, supervisar y sancionar la prestación de los servicios de transporte aéreo, las telecomunicaciones aeronáuticas, la seguridad operacional e incluso la aeroportuaria. Debe tener bajo su responsabilidad la certificación de los operadores aeronáuticos y de la operación de aeropuertos y aeródromos, así como la vigilancia de la prestación de los servicios a la navegación aérea y, por supuesto, los seguros de responsabilidad civil de todos los operadores. Incluso debe ser un celoso regulador y auditor permanente y estricto de los aeropuertos, capaz de establecer sanciones y bajar categoría a los propios aeropuertos del país por incumplimientos que pongan en riesgo la seguridad aérea de las operaciones y las personas,
Por lo tanto, no puede ser juez y parte y estar en el mismo lugar. Esa decisión traerá naturalmente consigo una recuperación de la categoría 1 de la seguridad de las operaciones aéreas de Guatemala frente a la FAA en Estados Unidos. Existen 3 tipos de clasificaciones. La primera clasificación es que el país es viable. La segunda clasificación es que el país tiene cosas que arreglar y Guatemala está en la tercera, con 5 países en el mundo donde no tenemos ni siquiera clasificación, no alcanzamos al ranking de clasificaciones. Como indicamos, la vigilancia de la seguridad de las operaciones es su prioridad, debe de contar con una estructura técnica administrativa, los recursos para lograrlo, lo que en conjunto no es más que lo que audita la FAA. El cumplimiento, señores, ni siquiera de toda la regulación de OASI, sino de 5 anexos de la OASI. Tenemos que llegar a ese mínimo, por lo menos. Tenemos que aprobar una política nacional de aviación civil que viabilice la visión de la aviación. Esa política debe obligar a la coordinación de todas las instituciones que conviven en los aeropuertos, para asegurar que solo se generen procesos en línea con la misma, eliminando obstáculos y controlando las ocurrencias institucionales que suelen aparecer. Realizar una reforma integral a la Ley de Aviación Civil de Guatemala es fundamental porque hoy la ley no cumple con todos los anexos de OASI y le tiene que dar viabilidad a las instituciones de transporte aéreo, así como a los instrumentos jurídicos y financieros que hagan viable esa política nacional. Hablemos de política de cielos. Históricamente, la regulación nacional ha mantenido reservada la aviación comercial dentro del territorio nacional para las aerolíneas del país. Déjenme ponerles en perspectiva dónde está Guatemala y con quién compite Guatemala. Guatemala compite con un país que se llama Estados Unidos, que tiene 50 estados en la Unión Americana y hoy ese es el mercado natural de Guatemala. Guatemala compite con un país que se llama México, con los 31 estados y su capital en México, que es el futuro de la migración centroamericana, porque en los siguientes 20 años los migrantes se van a quedar del lado de México, del lado de la frontera. Y si no visualizamos que tenemos que comenzar a trabajar la interconectividad con México y Centroamérica, vamos a estar perdidos los siguientes 20 años. Y eso, comparado con una sociedad como los 25 estados de la Comunidad Europea, que es el potencial turístico en el mediano plazo. Háganme ustedes el favor, que nosotros pretendemos ganar en ese mundo altamente competitivo, con una mentalidad liliputiense como un solo país. Aeronáuticamente debemos competir como región, apoyándonos, señores, en lo que es el turismo hoy, multiactividad y multidestino en la región. No podemos seguir operando como país solo porque estamos totalmente ante una descompetitividad total comparado con esos 50 estados de Estados Unidos, 31 estados de México y tantos estados de Europa que son el objeto que debiéramos estar buscando para promover el país. En el 2008, los 4 países más al norte de Centroamérica aprobaron un convenio centroamericano mediante el cual abrieron los cielos para que cualquier aerolínea de estos países pueda realizar vuelos desde y hacia cualquier aeropuerto dentro de los países firmantes del convenio. Ese convenio fue ratificado en los congresos de los 4 países y la nueva regulación fue incorporada a la normativa nacional. Esos presidentes del 2008 entendieron bien que impulsar las empresas, los negocios, el turismo, lo cual trae consigo crecimiento económico, desarrollo de la pobreza, crecimiento de la riqueza, es una tarea regional. Pero adivinen ustedes,
La burocracia y los intereses de algunos pocos han imposibilitado la aplicación de esa política pública regional. Desarrollar el amplio potencial turístico que tiene el mundo maya no es algo que podamos hacer solo llevando turistas de la ciudad de Guatemala, señores. Necesitamos abrir el mundo maya al mundo, otorgándole conectividad a las principales ciudades de Centroamérica y de México y llevando turistas de todo el mundo. Eso requiere la aplicación del convenio vigente, que es además ley nacional y al que debemos de dar una inmediata vigencia. Déjenme hablar de la tercera área, gerencia y modelos de gestión. Resulta fundamental definir el modelo de operación para la Aurora que más le convenga al país y los usuarios. Considero que la primera definición del modelo de gestión se va a dar con la creación de ese operador aeroportuario de Guatemala que describí. Como señalé, su creación no implica necesariamente que deba o pueda administrar todos los aeropuertos. En algunos casos puede acordar modelos mixtos, público-privados, o contratar privados expertos. Insisto, expertos. Es crucial superar el temor a las concesiones aeroportuarias o a las asociaciones público-privadas y comprender que son simplemente eso, asociaciones público-privadas. Punto. Si se realizan correctamente y bajo una fuerte supervisión estatal, esas asociaciones pueden beneficiar al país con la eficiencia y los recursos frescos del sector privado, que se repagan con los ingresos futuros. La creación de reguladores fuertes y especializados por actividad autónomos es una mejor práctica internacional. Es decir, no solo tenemos que crear una entidad que supervise la aviación, que sea una dirección de aviación civil, podríamos decir inmaculada, crecida a las necesidades actuales, pero tenemos que crear entidades que supervisen las concesiones y hoy esto es una mejor práctica internacional y una mejor práctica que además tiene que ser por sector. No es lo mismo las telecomunicaciones que los aeropuertos y no es lo mismo los aeropuertos que otra cosa. Es importante entender que otorgar concesiones no implica privatizar el aeropuerto, ya que estos seguirán siendo siempre propiedad del Estado, incluso si son operados por empresas privadas. Para ello, señores, arreglar la ley para que norme estas asociaciones es una prioridad del Estado, no solo para los temas aeroportuarios. Debemos de ser capaces de lograr este objetivo y pronto. Es esencial asegurar el pleno aprovechamiento de la Aurora durante las 24 horas del día. Uno de los principales aprendizajes en materia de aeropuertos es que el tamaño de las infraestructuras aeroportuarias nunca va a ser suficiente si no maximizamos el uso en todos los usos horarios. Para abordar los momentos en que el aeropuerto está prácticamente vacío, debemos de llenar las horas valle mediante tarifas especiales significativamente reducidas. Hoy la ley no nos permite tener tarifas diferenciadas en el aeropuerto de la Aurora. Tenemos que tener incentivos tarifarios, señores. Si el aeropuerto es una entidad comercial y tiene que competir, estas se usan en todo el mundo y muchas aerolíneas estarían dispuestas a cambiar horarios de operación o venir a operar a Guatemala si tenemos los incentivos tarifarios adecuados. El mayor crecimiento del tráfico aéreo en Costa Rica fue en la época que garantizaron incentivos a nuevos operadores. Guatemala no puede tener una política de incentivos amarrados a una simple regulación que no se adapta a condiciones comerciales. Tenemos que implementar procesos automatizados, invisibles y eficientes en la Aurora. Los sistemas de acceso a la terminal hay que homologarlos con estándares mundiales. Los counters, señores, deben desaparecer. El 96% de los clientes se checan en el celular. Los counters hay que quitarlos, abrir las bandas de equipajes para dejar que los pasajeros lleven el equipaje de la banda de equipaje y se autochequeen en un sistema multiaerolínea centrado en el equipaje y no en el chequeo de pasajeros. Se deben implementar sistemas de escaneo
Tenemos que implementar chequeos de equipajes en los estacionamientos. Debemos de tener sistemas de seguridad para personas basadas en reconocimiento facial. Y déjenme decirles, todas esas tecnologías deben integrarse para actualizar automáticamente los sistemas de migración y seguridad. Las áreas de abordaje deben de cumplir con las restricciones de esterilidad y hay que agilizar los procesos de capacidad de reconocimiento de visas y pasaportes digitales. Quiero decirles, todo esto no requiere fondos del gobierno de Guatemala. Todo esto se puede concesionar a expertos y gente que saben de esto, no gentes que cambian gradas, eliminan ascensores y nos dejan con huecos. La Aurora debe acercarse rápidamente a la autogeneración de energía eléctrica. Un aeropuerto no consume gran cantidad eléctrica y las prácticas de iluminación sostenible, así como implementar un manejo de desechos. El manejo de desechos de hoy por hoy en la Aurora es lamentable. Las entidades encargadas de gobernar los aeropuertos y los sistemas de seguridad deben ser también modelos de transparencia y de gobernanza, con controles que garanticen su viabilidad económica. Finalmente, hablando de financiamiento, esa nueva entidad debe de ser objeto de la transferencia por ley de los impuestos y cargos de salida. El cumplimiento de las funciones relevantes de un regulador fuerte e independiente como el que propongo solo es posible si proponemos autonomía financiera. Para lograrlo, lo más conveniente sería trasladar un porcentaje de los ingresos recibidos por concepto de impuestos, tasas y cargos aeroportuarios a esa nueva autoridad aeronáutica y al nuevo operador aeroportuario. Eso permite que nuestros aeropuertos, principalmente la Aurora, puedan mantenerse competitivos. Existen propuestas en el legislativo hoy por hoy para aprovechar este tipo de cosas y hay que avanzar en la agenda del Congreso. Hay que hacer una emisión de títulos valores urgente con cargo a los flujos tarifarios futuros porque no vamos a poder sacar a la Aurora si no tenemos con qué. Debemos de llevar las inversiones más urgentes en la Aurora para recuperar su capacidad de servicio y su capacidad operativa. Tenemos que seguir los pasos de El Salvador mediante esa emisión de títulos valores en una forma urgente para agenciarle fondos a ese aeropuerto. Es importante entender que todos los países de Centroamérica tienen impuestos, tarifas, tasas y cargos aeroportuarios arriba de todos los impuestos, tasas y cargos aeroportuarios de Sudamérica. El Banco Mundial lo ha evidenciado a través de un estudio que representa hoy por hoy esas tasas más del 100% del costo adicional que tenemos por el costo de un tiquete. Tengamos claro que el objetivo de las inversiones que realicemos en los aeropuertos es incrementar el tráfico de negocios, es incrementar el tráfico de amigos, familias y turistas, lo que aporta divisas, innovación y desarrollo. No caigamos en la tentación de imponer crecientes impuestos, tasas y cargos al viajero porque estamos fuera de competencia. Déjenme darles un perfecto ejemplo de esto. Guatemala es el único país en Latinoamérica que yo conozco que carga con la tasa del IVA al jet fuel. Esto es increíble. ¿Ustedes saben qué hacemos los operadores aéreos cuando nos incrementan el 44% de nuestros costos? El fuel representa el 44% de la estructura de una aerolínea de bajo costo. ¿Ustedes saben qué hacemos cuando nos ponen un impuesto que no funciona? Nos vamos a echar fuel a El Salvador, donde no hay fuel. Nos vamos a echar fuel a otro lado. Y cargamos estrictamente lo necesario aquí. Entonces lo que estamos haciendo es perdiendo la competitividad de la red de rutas. Y por esos productos es importante que regresemos lo antes posible a ser competitivos desde el punto de vista de impuestos. El combustible nunca se nacionaliza, por lo cual no debería pagar ni impuesto al consumo, que es el IVA. Quiero terminar diciendo una historia triste. Me tuve que ir
de Guatemala hace unos años a fundar la aerolínea más grande de bajo costo en Latinoamérica. Me fui porque en aquellos momentos en mi país no encontré las condiciones adecuadas ni la esperanza de cambiar todo lo que hoy he dicho. Sin embargo, les quiero decir, soy un guatemalteco que ama a este país. Soy el operador aéreo más importante de bajo costo en la región. Y no puedo pensar en condenar a Guatemala junto con ustedes a este abandono y a esta falta de desarrollo en la aviación. Sueño para Guatemala, para mis paisanos, para los turistas, para las personas que nos visitan, un sistema aeronáutico seguro y que avance en este nuevo siglo, no solo con solidez, sino esperanza en un mejor país que tenemos que hacer, construir todos juntos para sacar adelante, eliminar la pobreza y hacer desarrollo económico de primer mundo. Quiero decirles, cuentan conmigo para hacerlo. No me da miedo estar en Guatemala, ni me da miedo estar operando en las condiciones que estamos. Al contrario, este gran fervor que tengo por este país es mi incentivo más importante para continuar trabajando por él y desarrollar a Guatemala. Espero que ustedes me acompañen en ese viaje. Muchas gracias.